Vale, genial. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta sesión de diálogos sobre, y hoy va a ser diálogos sobre el ego, la formación del ego, el superego y cómo desidentificarnos con el ego y el proceso que vivimos al crearlo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que comentar sobre el ego es que hasta que no apareció el estudio de la psicología, digamos que no se había estudiado en profundidad las implicaciones espirituales y psicológicas que tiene el ego. Y ha sido en los últimos 30 o 40 años donde hemos podido empezar a comprender de forma más científica o sistemática el rol que tiene el ego y la creación del ego. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando un niño nace, empieza a recibir una serie de ideas, una serie de energía, una serie de formas de posicionarse en el mundo que crean un entramado psicológico, donde el niño, y a través de ese entramado psicológico, el niño o la niña se relaciona con el mundo. Y ese entramado psicológico, el bebé o el adolescente piensa en un momento dado que es él, ¿vale? Entonces, digamos que esto, por ejemplo, en inglés se llama la creación de la persona o la máscara. Entonces, para relacionarnos con el mundo, creamos una máscara psicológica que tiene el lenguaje de la comunidad, tiene la moralidad de la comunidad, es decir, lo que es el bien y el mal, tiene las ideas de cómo te tienes que comportar y las ideas sobre lo que es el mundo y sobre lo que es el hombre y sobre lo que eres tú. Es decir, es una amalgama completa donde el niño o la niña lo crea con el objeto de poder relacionarse con su comunidad. Adicionalmente a esto, hay otra problemática. Entonces, ahí creamos, digamos, una ficción, creamos un personaje. Para que se entienda bien, es como si creamos un personaje para poder relacionarnos con una obra de teatro, que es la obra de teatro de la vida, ¿vale? Entonces creamos un personaje que se llama Gonzalo y que resulta que le dicen que es un niño bueno, que tiene que estudiar, que tiene que ir a misa, que tiene que hacer una serie de cosas porque los niños buenos van a misa, ¿no? Por ejemplo. Pero adicionalmente ocurre otra cosa, que es que la sociedad crea en el inconsciente colectivo lo que se llama el ego ideal, que es la aspiración hacia la cual las personas o el ego o esa máscara debería ir. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un ego ideal, por ejemplo, en una sociedad, ahora por ejemplo en las sociedades rusas, es que la mujer se tiene que casar antes de los 30 años. Eso es lo ideal dentro de su comunidad. Entonces, si no se casa, ha fracasado. O el hombre tiene que ser, digamos, tiene que traer tanto dinero a casa. Y si no lo hace, ha fracasado con respecto a la sociedad. Entonces, además de crear ese ego, el niño o la niña, ese ego tiene que modelarse conforme a este ego ideal. Y esto genera, lo primero es la identificación con algo que no somos, que es el ego, y lo segundo lo que genera es un movimiento hacia lo ideal, que nunca digamos como que es casi imposible de cumplir, porque ese ego ideal tiene, digamos, unas pautas que están en el mundo ideal, pero que son muy difíciles de cumplir. Porque incluso aunque las cumplas, nunca vas a llegar a la perfección de ese ego ideal. Y ese ego ideal genera normalmente bastante culpa y bastante miedo. Porque ¿qué ocurre con la persona que no llega a ese ego ideal? ¿Vale? Entonces, la mayor parte de las personas primero crean esa máscara y luego intentan poner muchísima energía para hacer de esa máscara lo más parecida al ego ideal que la sociedad
digamos, precisa o exige. Y aquí hay muchísimos ejemplos que podemos ver. Tienes que tener un trabajo seguro. Te tienes que casar con una persona tal. Tienes que relacionarte con este tipo de personas. Y ahí entra la culpa y el miedo, ¿vale? Entonces, ahí vemos la complejidad ya que tiene, digamos, el crecer, ¿no? Que es, primero, generamos una máscara con la cual nos empezamos a identificar y luego tenemos que ir perfeccionando esa máscara para acomodarla a lo que la sociedad exige, con una serie de reglas, una serie de normas. Y entonces, ¿qué ocurre? Como el niño o la niña tienen miedo a sentirse rechazados por la comunidad, lo que van a hacer es poner muchísima energía en esa máscara que han creado, que es el ego, para que se parezca lo más o para que sea aceptada de la forma mejor por el ego ideal de la sociedad. ¿Vale? Y entonces ahí, como el niño o la niña ponen tantísima energía en eso, a continuación lo que piensa la persona de forma inconsciente es, si yo he puesto tanta energía en eso, si no me identifico con eso es como una energía perdida. Entonces, el siguiente paso es la identificación con esa máscara que se tiene que aproximar al ego ideal. Y entonces ya, digamos como que la persona está completamente atrapada, porque esa identificación durante toda su vida le lleva a actuar desde una ficción, que es esa amalgama de pensamientos, sentimientos, emociones e ideas sobre lo que no es. Y entonces el trabajo espiritual, y esto, digamos, como que esta profundización sobre lo que es el ego, se ha ido desarrollando en las últimas décadas, que antes no se había profundizado tanto. Entonces, el trabajo espiritual precisamente consiste en hacer el camino inverso. Es empezar a sacar toda la energía que hemos puesto a esa máscara y empezar a, digamos, a no necesitar generar una máscara cercana al ego ideal que la sociedad necesita o que la sociedad precisa, porque en el camino espiritual empezamos a no necesitar de la aprobación de los demás, ¿vale? Porque el miedo y la culpa y la aprobación van juntas con la creación de ley. Entonces, el primer paso que hacemos en el camino espiritual es observar esa ficción que hemos creado, ese personaje que hemos creado, que es un ama de casa buena que cuida a los hijos, un trabajador en una empresa multinacional o una empresa que te paga un sueldo, o un funcionario o un juez o un abogado, etcétera, ¿vale? Y digamos que la familia te empuja y la sociedad te empuja a que hagas eso. Entonces, la primera etapa es darnos cuenta que eso es una ficción y que no somos eso, sino que somos algo, eso es algo que los demás quieren que seamos. Que tampoco saben por qué lo quieren, porque el ego ideal va en función de las modas. Y entonces, al darnos cuenta de eso, se suele producir una crisis. Porque, claro, la persona que ha estado, imagínate lo que comentaba, una mujer a lo mejor de Rusia, cuyo objetivo es casarse antes de los 30, porque si no, la ven como una fracasada. Imaginaros la energía que tiene que poner, luego se casa y dice, ¿y qué hago yo con esta persona que no quiero? Si me he casado solamente para cumplir una norma social, pero realmente no siento nada por esta persona, no hay... Pues imaginaros la frustración que esto empieza a generar. O la persona que en su familia o en su comunidad resulta que tiene que ser juez. Y esto, si recordáis el libro La vida de Iván Illich o La muerte de Iván Illich, que hice un comentario, es precisamente esto. Es todo el proceso de darse cuenta en el momento de fallecer de que había estado viviendo, digamos, para generar una máscara social y un ego social. Y realmente ya no quería ser juez, no sabe por qué había sido juez y qué implicaciones tenía eso en su vida. Es decir, había, digamos, cumplido un papel o un rol que realmente él nunca había deseado en profundidad.
Entonces, el primer paso es desidentificarnos con empezar a darnos cuenta que esa energía que hemos puesto es absurda. Y ahí suele haber una crisis porque dices, anda, me han engañado. Me han engañado mis padres, me han engañado la comunidad, me han engañado mis vecinos, porque todo el mundo te dice que hagas algo, pero tampoco saben por qué te lo dicen. Y entonces dices, anda, me han engañado. Y ahí es donde comienza el camino del héroe. Porque, por un lado, dices, me quiero separar de esto que me dicen que tengo. Por otro lado, hay un sentimiento de mucha rabia o ira por habernos intentado meter una mentira. Y luego está el proceso de seguir conviviendo con la comunidad. Entonces, cuando ya te das cuenta de eso, empiezas a no poner energía. Entonces, por ejemplo, en mi caso ya lo he comentado, pues dejé mi trabajo y me hice la pregunta, ¿yo qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué he nacido? Y entonces empiezas a tomar decisiones, a veces dejas el trabajo, a veces dejas una relación que querían tus padres, a veces te separas de tu familia y te vas a otro país. Cada uno inicia, digamos, ese proceso porque, digamos, que te sientes como engañado, pero que ha sido de forma inconsciente para que crees algo o para que identifiques con algo que realmente no eres. Y entonces el siguiente paso, antes de la iluminación, bueno, aquí estamos todos iluminados, o sea que no hay, que conocéis perfectamente el proceso. El siguiente paso es, vale, ahora, como aún sigo viviendo en el mundo, voy a hacer que el ego, este ego ideal que antes me había identificado y del cual yo era esclavo, en el cual tenía que dedicar cientos de horas en una oficina, o cientos de horas a un matrimonio, o cientos de horas a algo que realmente no quería, voy a hacer que ese ego sea un sirviente, es decir, utilizarlo para cuando yo lo necesito. Entonces, la persona que está despertando dice, vale, me pongo la máscara, voy a la oficina, pero me coloco en el lugar del observador. Entonces, voy a la oficina, hago mi trabajo lo más eficaz posible y eficiente posible y luego vuelvo a casa sabiendo que yo no soy esa persona. Entonces, he convertido a mi ego, al rol ese, al personaje, en un sirviente. Y hay una diferencia muy grande, porque las personas que no se han desidentificado con el ego están todo el día quejándose. Porque están haciendo un personaje que no quieren y entonces están, digamos, estoy en este trabajo, el jefe es malísimo, no me pagan nada, mi marido es tal, mi mujer es cual, ¿vale? Entonces, están haciendo un papel en el cual se han visto obligados a identificarse, pero al mismo tiempo lo rechazan inconscientemente y entonces están en modo queja y en modo víctima. Mientras que el siguiente, el paso que he comentado de la persona que ya se ha dado cuenta de eso, es súper eficaz y no se queja. Entonces, dice, vale, yo ya sé que yo no soy el personaje este. Lo hago mi sirviente, que es, por ejemplo, cuando yo doy marcapáginas en la estación de tren. Voy allí, me pongo la máscara de dador de marcapáginas de mis libros, lo hago de la manera más eficaz posible, intentando quejarme lo menos posible porque es el personaje que yo he creado en ese momento con el objeto de poner mis libros en el mundo, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces ahí hay una diferencia muy clara. Y es lo que, por ejemplo, algunos de vosotros comentáis cuando ya vais al trabajo y eso, donde ya no hay modo queja, porque ya sabéis que ese personaje lo habéis elegido. Ya no es dado de fuera, lo habéis elegido. Entonces ahí, digamos, como que se ha domado al personaje y se le ha quitado un montón de energía. Y luego ya el siguiente paso es, en el momento que una persona se ilumina espiritualmente, ya no necesita el ego, ya no necesita crear este personaje. Y normalmente las personas se retiran y viven desde el ser. Y si os fijáis, por ejemplo, en la historia de Moisés, cuando le dieron las tablas de la ley, cuando bajó, tuvo que crear una máscara, un personaje, porque desprendía tanta luz que las personas que se acercaban no podían soportar la luz que desplegaba una persona que se había iluminado. Porque, digamos, como que le reflejaba la verdad. Entonces, muchos maestros espirituales, cuando vuelven a enseñar o bajan al mundo,
se ponen la máscara, normalmente de profesor o de tutor espiritual, precisamente para no dañar a los alumnos o a los estudiantes y que puedan, digamos, ir poco a poco elevándose a su nivel. Pero ya sería ya, digamos, la tercera etapa donde la persona vive desde el ser o desde la divinidad. Y este es un poco, este es un poco el camino que estamos haciendo. Y entonces, bueno, estos diálogos son para intentar comprender con más detalle el proceso psicológico por el que pasamos para que luego, digamos, tengamos una dirección a la hora de meditar o cuando nos observamos en la calle o nos observamos, digamos, en nuestro trabajo o en nuestras relaciones, decir, vale, que estoy actuando desde el ego que he creado cuando era joven, entonces ya voy a quitar energía. Entonces, cuando te enfadas, es ese ego que está ahí, ese ego que se ha creado. Cuando te quejas, cuando protestas, y entonces te das cuenta y dices, vale, voy a quitarle energía para que no seguir atrapado en esa identificación. Y es un poco... y esto que es tan sencillo, pues ya que lo sabemos, pues nada. A quitarle la energía y a iluminarnos. Que no sé si tenéis alguna pregunta sobre alguna experiencia personal que queréis contar, ya sabéis que se está grabando, o de personas que conozcáis sobre lo que he dicho, qué os ha parecido lo que he dicho, si concuerda con vuestras experiencias o conocimientos. Y no sé si queréis comentar algo y lo compartimos. ¿Qué experiencias habéis tenido, por ejemplo, con la creación del ego, el ego ideal? ¿Cómo ha sido la transición? Si hay transición. Porque, María, de nuestra historia personal aprenden otros. María, tienes que... El volumen. Sí, sí. Que a mí este tema me parece muy interesante. Cuando Manuela eligió el vídeo, me pareció, para mí ha sido un descubrimiento clave el tema de darte cuenta que que tienes un programa del ego y que hasta que no te das cuenta, no tomas conciencia, actúas en función del programa que que tú creaste en la niñez. Bueno, en la niñez y en los primeros años de vida. Eh, y una vez que tienes conciencia de eso, también es muy interesante lo del ego ideal, claro. Te das cuenta que nos intentamos amoldar a lo que la sociedad marca. En mi caso, que soy funcionaria, pues me he intentado amoldar al estándar de funcionario, de la vida que la mayoría de mis compañeros llevan. Entonces, caer en la cuenta de que eso es un personaje que, que es como si estuviéramos en una película y que, bueno, a mí me ha tocado ese personaje como me ha podido tocar otro. Eso es un cambio de mentalidad bastante grande. A mí me ha servido un montón eso. Y bueno, lo que tú comentas, o sea, yo soy consciente bueno, de que tengo un personaje y en las distintas facetas de mi vida, pues en el trabajo sigo con mi personaje anterior, pero en mi personaje que yo tenía antes de mi despertar, pero bueno, en mi vida del día a día, con mi familia y tal, pues sí, ya me doy cuenta de muchas cosas y bueno, también mi actitud en mi entorno de trabajo también es muy distinta, porque yo antes tenía como
pues lo que tú has comentado, a veces estaba en modo víctima o en modo queja, porque yo le había puesto mucha energía en el trabajo, a conseguir el trabajo, a tener una pareja, le había puesto un montón de energía. Bueno, me había dedicado a eso en mi vida. Y claro, me encontraba claro, que no había conseguido llegar al ego ideal, bueno, a la vida que llevan la mayoría de mis compañeros. Entonces eso me hacía estar eso, en modo víctima. Entonces una vez que te das cuenta, pues claro, te cambia un montón la perspectiva. Y aunque no he dado el salto que tú dices de que, o sea, lo que me he dado, o sea, lo que he conseguido es que no necesito la aprobación de los demás. Y ya no le doy tanta energía, pero el cambio a lo mejor que tú comentas que da mucha gente, pues de dejar el trabajo o dejar la relación, ese paso no lo he dado yo. Pero bueno, solo con no necesitar la aprobación de los demás y ser consciente de esto, ya para mí ha sido un gran cambio, o sea, fundamental en mi vida, sí. Sí. Y En relación a lo que comentas, dos cosas muy interesantes. La primera es la defensa que hay que hacer del personaje y la energía para defender al personaje. Entonces, el caso que comentas, eres funcionaria, tienes un buen puesto, has trabajado muchísimo para sacar la oposición, has estudiado muchísimo, has puesto muchísima energía, luego tienes una pareja, entonces tienes que defender ese personaje, has puesto tanta energía que tienes que colocarte en modo defensivo para defender al personaje. Y entonces cualquier persona que te diga que a lo mejor te has equivocado en esa elección o que esa elección se convierte en una amenaza. Por eso las personas que nos salimos un poco nos convertimos en amenazas inconscientes de las personas que siguen en ese camino. Por eso mucha gente que inicia un camino espiritual pierde muchas amistades, tanto a nivel dentro de la familia como amistades pasadas, porque te conviertes en una amenaza al personaje que ellos han creado. Por esa necesidad de defenderlo, porque claro, has puesto tanta energía que cómo vas a pensar que a lo mejor te has equivocado. Entonces, por eso el camino espiritual pasa por una aceptación de humildad, de decir, oye, que puede que toda la energía que haya puesto sobre esto, pues puede que sea mentira, estoy defendiendo una mentira, que es la defensa del ego. Y entonces todo el mundo que inicia el camino espiritual ya ha tenido que pasar por una cura de humildad, porque tiene, digamos, que dejar de defender un personaje que ha creado. Y cuanto más tiempo estás ahí y más jefe, por ejemplo, eres en el trabajo, más necesidad tienes de defender el personaje. No vaya a ser que te hayas equivocado. Y una anécdota que, por ejemplo, me ocurrió a mí cuando fui a trabajar a Londres, yo entré allí como becario. Entonces me fui a una parte de la ciudad bastante humilde y era, digamos, como incluso un poco peligrosa, ¿no? Vivir ahí. Y entonces mi jefe lo primero que me dijo es, los que trabajamos en el banco vivimos en South Kensington o en Chelsea. Así que cámbiate de casa. Y hay que tener muchísima fuerza para seguir viviendo en un sitio no aprobado por el rol que tú... Entonces yo no tenía fuerza y me cambié de casa, claro, me cambié a un barrio con un compañero que había entrado y compartíamos allí la casa. Y entonces hay que tener mucha fuerza interna para poder decir que no a eso que nos obligan el rol. Entonces, por ejemplo, lo que comentas tú de los funcionarios, en tu trabajo, pues las mujeres tenéis que casaros, no sé qué, tener hijos. Y digamos que además estáis más reconocidas en el trabajo si hacéis eso.
Ujú. Porque entráis en un grupo, digamos, más selecto, entráis en la familia, esa que se crea, y si no lo haces, eres como alguien que está, digamos, cuestionando, o eres una persona rara, o alguien que no acepta las normas, etcétera. Así que imaginaos la cantidad de defensas y de energía que hay que poner. Manuela, comentaba algo. Sí, pues bueno, la verdad es que yo este tema me pareció muy interesante porque es lo que más en este caso me ha causado en mi vida problemas, y yo no sabía por qué era. O sea, sabía que están mal, o sea, me pasa a mí como le pasa a mucha gente que ahora mismo ya me estoy dando cuenta, estoy siendo consciente de que se encuentra mal, no sabe lo que le pasa, pero es por lo que tú comentabas, que desde pequeño a ti te enseñan a ser de una manera, tu sociedad, donde vive, donde naces, si eres mujer, si eres hombre, y empiezas a ponerte máscaras, y al final ya no sabes ni quién eres. Vas dejándote guiar por la sociedad y ya llega un momento en el que te tienes que defender de que te parece eh, todo, eres víctima de todo lo que te ocurre, y ahí ya tienes que empezar a quitarte, cuando ya no llega un límite que no puedes seguir adelante, es cuando ya empiezas a ser humilde, como tú has dicho antes, empiezas a ser humilde porque empiezas a saber realmente que lo que has estado haciendo no era lo que te parecía, y ya no te importa tanto lo que dicen los demás de ti. Y, y bueno, la verdad es que lo que te puse en el comentario fue que te encuentras la paz porque ya no empiezas a pensar como que estás en una película, como que tu personaje, para salir a cualquier sitio tienes que hacer cualquier tema, te pones esa máscara, pero luego cuando llegas a tu casa te la quitas y sigues siendo realmente quien eres. Entonces esa paz que encuentras pues es la que va quitándote las capas del ego. Lo que pasa es que, claro, en este camino también llega un momento en el que, por ejemplo, cuando son temas muy fuertes, que te sientes amenazado, como, no sé, cuando te ocurre una enfermedad o una agresión verbal o de otro tipo, es cuando ya ahí el ego, la máscara que tienes, ahí ya sí que no te la puedes quitar porque realmente te sientes que eres un cuerpo, que eres una persona, y si te duele algo o te ocurre algo, ya cómo te vas a quitar esa identificación con el personaje. Eso es lo que más, lo que peor llevo yo en este caso, en este tema. Sí, es súper interesante lo que dices porque a medida que vas poniéndote máscaras, como tienes que poner tanta energía, lo que ocurren dos cosas, que dejas de ser creativo. La energía, o sea, el ser humano va asociado, o sea, la esencia del ser humano es que somos seres creativos, que estamos creando todo el tiempo. Pero a medida que vamos poniendo capas de máscaras ahí, digamos, la espontaneidad y la creatividad la vamos perdiendo. Entonces nos convertimos como en seres mecánicos, autómatas, esclavos de ese personaje que hemos creado. Y la enfermedad y las agresiones precisamente son consecuencias de haber creado ese personaje, porque la energía también sanadora, digamos que no, que tiene que hacer, digamos, mucho esfuerzo, entre comillas, para pasar por esa, digamos, por esa máscara del ego, que igualmente van incluidas ahí en esa máscara las ideas sobre lo que es la enfermedad y el miedo que igualmente te han metido sobre las ideas sobre lo que es la enfermedad, el cuerpo humano, la sanación, etcétera. Entonces hay, digamos, como una capa de hormigón tremenda y claro, hasta que una persona no empieza a ir soltando esas máscaras y esas ideas que van unidas a las máscaras y esa energía que han puesto, pues claro, así las personas sufren muchísimo, porque hay un anhelo de ser uno mismo, hay un anhelo de libertad,
pero luego ese personaje que hemos creado es el que no nos permite ser libres. Y entonces esa tensión también genera un montón de, pues eso, de enfermedades, de violencia, de rabia, de ira, no sé, emociones negativas. Así que lo bueno de ir hablando sobre esto es que, y así en grupo, que nos vamos dando cuenta. Y nada, y cosa que no mucha gente tiene la fortuna de darse cuenta. Lola, quería comentar algo. Lola. Que se ha quedado. Yo creo que se le ha ido internet. Sí. Se le ha ido internet. No sé. ¿Alguien quiere comentar mientras se recupera? Ha sido un shock muy fuerte. ¿Puedo hablar? Sí. José Luis. Bueno, yo con todo lo que has explicado me siento identificado con eso. O sea, que veo claramente las fases que dices, aunque la última todavía no. Esa no, pero la primera y la segunda, la primera debo reconocer que me ha costado muchísimo, porque he estado trabajando en una empresa pública durante más de 40 años, en la misma empresa, y entonces sé lo que es de tratar de defender esa imagen ideal, ese concepto, o querer alcanzar esa imagen, y estar ahí luchando por conseguirlo. Y estás ahí atrapado, estás totalmente enfocado en eso y no vives. Te das cuenta que no vives. Pero me ha costado, ¿sabes? Para salir de eso, de la primera fase, he tenido que experimentar una enfermedad fuerte, una enfermedad grave, un cáncer. He estado casi un año. Y ese parón que me dio el cáncer me hizo enfocarme en otra cosa. O sea, salir de ese enfoque que tenía. Y gracias a eso, gracias a esa experiencia, pues me pude, a través de la práctica de la meditación, me di cuenta de que sí, esa fase que tú dices, la segunda, de darte cuenta que tú no eres el ego, que esa idea, ese concepto que tienes ideal de a querer alcanzar el ideal de la sociedad en la que vives, no eres tú. Te das cuenta de eso porque cuando estás al borde de la muerte, valoras otras cosas. Es que te enfocas de otra manera y entonces es como ¡buah! Se te enciende una luz y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ese replanteamiento que tú te has hecho en tu experiencia, pues a mí a través de la enfermedad me lo hizo ver. Y me di cuenta con la meditación de que podía ser el observador de ese personajillo que he mantenido durante tanto tiempo, tantos años, y me doy cuenta de cómo puedo entrar en paz sin tener que luchar por conseguir una cosa, como tú dices, una figura ideal, algo que parece que es inalcanzable, porque siempre hay un poquito más, siempre te encuentras que te falta algo más, y es lo que tú estás explicando, o sea que lo entiendo perfectamente. Lo que dices es, me siento identificado con eso porque lo he vivido. Y me doy cuenta de eso, de que cuando consigues separarte y pasar a la segunda fase, pues es una sensación, vamos, que yo me curé del cáncer. De una manera que los médicos no se lo podían creer. O sea, decían, esto ha sido como una remisión, porque de repente, o sea, estuve muy grave. Inicié la enfermedad con el COVID y la verdad que fue encima en esa situación, que estaba en los hospitales como estaban, y lo viví muy fuerte. O sea, tuve que estar aislado en una habitación, solo con la compañía de mi mujer. Pero eso le doy gracias todos los días, porque esa experiencia me lo ha hecho ver. Y he pasado a la segunda fase. Y ahora me siento aliviado, me siento agradecido, estoy prácticamente jubilado, ¿sabes? Estoy prácticamente jubilado, con lo cual ahora la tesitura mía es ¿cómo paso esta segunda fase de una manera que no me engañe yo? O sea, que no me atrape el ego otra vez y me esté creando yo otra vez, no sé, ahora una imagen ideal que me crea yo, porque ¿cómo distinguir cuándo estoy en el ser y cuándo estoy? Claro, estando en estado meditativo, para mí es la referencia. Estando en estado meditativo, me siento que estoy en mi centro, estoy en mi paz, en mi serenidad. Ahí me siento feliz. Y esa sensación es difícil de explicar, pero cuando la consigues te das cuenta de lo que eres tú y de lo que es ese personajillo, esa imagen que quieres defender en el mundo. Y ahora en mi situación de estar jubilado, estar en casa con mi mujer, pues ahora aprovecho la ocasión para plantearte esta fase,
cómo se debe llevar. No ya para pasar a la tercera, sino para llevarla bien. Porque a mí, yo reconozco que soy una persona que tiene muchas inquietudes, soy muy curioso, me gusta aprender. Te digo, soy como buen Virgo, tengo mucha capacidad para curaciones mentales, analítica, no sé, me encanta. Entonces, yo te admiro por lo que tú has hecho, viéndome en ti, digo, ojalá pudiera yo hacer algo así, o sea, dar un giro de 180 grados y decir, voy a hacer lo que sale de mí de verdad, porque eso de escribir un libro me ha parecido maravilloso. Y ya aprovecho para decir que ya que tienes ahí creado tu editorial, que ojalá puedas ayudar a otras personas que tengan ese impulso vital como el tuyo y los puedas ayudar. Pero bueno, la cuestión es que estoy ahí, ¿sabes? Estoy ahí en esa sensación de que puedo estar conmigo, en mi ser, en mi centro. Y como tú dices, para vivir la vida, en ciertas circunstancias tienes que usar el personaje. Pero ya me doy cuenta de cuándo estoy en ese personaje y cuándo me quedo en mí. O sea, eso lo distingo, esa segunda fase la veo. La cuestión es cómo evolucionas ahí en esa segunda fase. Sí. O sea, súper interesante lo que has comentado y bueno, muchísimas gracias por comentar tu experiencia. Lo primero es que, bueno, ayer comentaba en un vídeo que decía que la persona que hace trabajo espiritual nunca se jubila. Nos jubilamos del ego. Decimos, por fin ya no estoy más con mi propio personaje. O sea, tú imagínate 40 años conviviendo con un personaje ficticio que tiene que defender, a ver si los moscosos, no sé cómo, que me den los moscosos que me han quitado mediodía, que ahora este no sé qué, que tengo que fichar no sé cuánto. O sea, la locura esa que ahora que han ascendido a este, que entró un poco después que yo qué sé, las propias reglas internas que se generan allí, ¿no? Entonces, luego, lo segundo muy interesante también es que has hablado de la bendición oculta de la enfermedad, ¿no? Entonces, la enfermedad se ve como un estigma, se ve como... está muy ligada al miedo a la muerte a nivel de la sociedad. Pero muchas veces la enfermedad es el último recurso que la persona se genera para poder sanar, para poder desidentificarse con el personaje. Entonces, el beneficio oculto de ese proceso por el que has pasado es precisamente eso, que te ha ayudado a no tener que defender más una mentira. Porque al final una persona dice, yo no sé por qué estaba trabajando ahí. Bueno, entraste en la empresa, hiciste una posición, no sé qué, y de repente una cosa lleva a la otra y ya han pasado 40 años. Y ya te metes en una vorágine que es muy difícil salir. Así que, y luego, básicamente, donde hay que fijarse es, porque todos tenemos, digamos, como un espíritu creativo de hacer cosas en el mundo, es, ¿me cuesta esfuerzo hacer esto, sí o no? Entonces, ¿esto que quieres investigar y aprender, te cuesta esfuerzo o es una cosa natural? Entonces, cuanto menos esfuerzo te cueste, más relacionado con el ser está. Cuanto más esfuerzo te cueste, más relacionado está con el ego. Entonces, si tú por la mañana te levantas y de forma espontánea y natural te pones a pintar, eso está relacionado con el ser. Si te cuesta muchísimo ponerte a pintar porque es una obligación que te has impuesto de no sé qué, tiene que ver con el ego. Y luego observa también si, digamos, tienes que contentar a alguien, si estás buscando aprobación cuando haces algo, si te sales de tu centro, si estás buscando un resultado o si ya te da igual que tener un resultado aprobado por la sociedad o no. Y ahí ya puedes ver cuando estás actuando desde el ser o cuando estás actuando desde el ego. O sea, desde el ser hay alegría, hay no expectativa, hay no esfuerzo, vida que fluye. Y en cambio desde el ego hay esfuerzo, hay expectativa, hay intento de manipulación, hay chantaje, hay intento de que los otros te aprueben y entonces ahí ya puedes ver claramente si tu acción viene desde el ego o desde el ser. Y nada. Así que genial, José Luis. No sé si Lola quería comentar algo. Que antes... Espera que te... Disculpad, es que tengo tan mala cobertura aquí que en primer lugar, de verdad, agradeceros el teneros a todos como grupo y llegar a este nivel. Y me alegro un montón, José Luis, que estés con nosotros aquí.
miembro más en el grupo. Claro, porque desde que nacemos vamos un poco contracorriente, o sea, vamos distanciándonos del ser, porque primero por las influencias de todo de la sociedad, como habéis hablado, tampoco quiero repetirme mucho, por todas esas creencias que vamos metiendo en el programa. Entonces, salirte de ello es muy complicado, porque es que por desconocimiento no sabes que exista otra cosa. Lo que te enseñan es a buscar precisamente esa felicidad, pero fuera todo, ¿no? Buscar esa seguridad, buscar esa aceptación de los demás, que dices, vivir en ese mundo animal, ¿no? Que planteas en la cábala. Y es que me identifico completamente con todos. He pasado por esa etapa y ahora, bueno, he evolucionado y estoy intentando aprender cada día un poco. Pero es complicado salir de ahí, porque, claro, por ignorancia es que no te planteas otras cosas, hasta que de repente lo que tú dices, nosotros nos creamos situaciones de enfermedad u otra cosa, ¿no? La vida nos atrae estados de conflictivos, pero realmente el estar mirando siempre fuera, buscando esa felicidad del yo, ¿no? A través de deseos, de orgullo, de tensión, de lucha, eso lo que hace es alejarnos. Entonces, claro, hay una distorsión, ¿no? Con nuestro ser que nos crea ese vacío que decía Manuela, que no va contigo, que es una apariencia, entonces es que es todo un poco mentira, ¿no? En el fondo. Y ya está, pero no sabe salir. Entonces, hasta que a mí realmente tenía ese anhelo de salir de ese mundo, ¿no? Pero lo que me ha ayudado mucho es la meditación. La meditación me ha enseñado a conocer que la mente la creamos nosotros con nuestros pensamientos, pero que es una invención nuestra. Tanto los sentimientos como los pensamientos, todo, igual el ego, ¿no? Entonces es una creación, es un invento. Y la meditación lo que me ha hecho es primero identificar eso y luego ver que yo puedo, que hay un espacio ahí, no sé, como que he encontrado entre pensamiento y pensamiento como un cierto espacio, una paz, y que me hace tener mucha más perspectiva de las cosas. No necesito ni anhelo en principio muchas cosas. Cada vez, bueno, voy quitando, hay veces que voy identificando, pero lo identifico rápido, ¿no? Cuando tengo demasiados apegos o rechazo, intento cuando pongo limitaciones, lo hago de una manera tranquila, ¿no? Respetando al otro. No sé, que veo que voy evolucionando, pero ha sido todo gracias a la meditación, que me está expandiendo de alguna manera el corazón, no sé, y la mente, sobre todo yo creo que sobre todo estabilidad mental, es lo que me ha creado, ¿no? Encontrar ahí cierto remanso, ¿no? Genial, genial, Lola. Se ha cortado a veces, pero te hemos entendido perfectamente. Entonces, hice un vídeo que es lo que para el ego es una crisis, para el ser es una bendición. Entonces, cuando viene una persona, porque, a ver, todos nosotros que estamos aquí somos en el fondo tutores espirituales, porque estamos ayudando en cierta manera a que las demás personas se planteen la vida de otra manera. Entonces, cuando os vengan personas que os cuenten dramas, ese drama realmente es una bendición, porque el drama es el último recurso del ser para que la persona despierte. Entonces, cuando te vienen con dramas, dices, eres de las personas más afortunadas que he visto, porque has generado esa situación para poder despertar. Y entonces la meditación, también lo ha comentado José Luis, está genial, esa es la parte práctica. Y luego, la teoría son estos diálogos que nos ayudan a comprender un poco más. Diálogos o encuentros con otras personas, o cuando tenemos conversaciones de este estilo que son más profundas. Entonces, por un lado, digamos, aprendemos la teoría de cómo lo hemos formado, que es también un pequeño mito, ¿no? Porque tampoco hay fases así, 1, 2 y 3, pero digamos para que lo comprendamos. Y entonces digamos que ya vamos integrando
esto que hemos creado, vamos comprendiendo todo el proceso que hemos hecho, y la comprensión nos ayuda a no machacarnos. Porque inconscientemente las personas, cuando se dan cuenta que han estado 30 o 40 años alimentando una mentira, se sienten súper culpables y hay muchos intentos de suicidio por esto, o depresiones muy, 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 muy grandes. Entonces, cuando tú comprendes que dices, bueno, era lo que la sociedad me enseñó, cogí ese papel, luego me di cuenta que me había equivocado, vale, pues cambio y ahora vivo feliz. En cambio, si no comprendes la teoría de lo que has hecho, de cómo has creado el ego, de cómo has sido empujado, muchísima gente siente muchísima rabia hacia los padres o hacia los maestros, porque la escuela también te van metiendo ahí y las religiones también te van metiendo en el personaje. Entonces sientes muchísima rabia hacia las figuras de autoridad, pero como no puedes matarlas, y esto, por ejemplo, toda la teoría psicoanalítica de Freud viene un poco ligada a esto. Como no puedes matarlas, en el fondo, por la rabia que sientes de la mentira que te han contado, se crea un trauma muy profundo. Y entonces, digamos, como no puedes matar a los padres, matas a los hijos. Y muchos de los conflictos de padres con hijos, en realidad son de los padres con sus padres, no resueltos por la mentira, que se han dado cuenta que inconscientemente todo esto, claro, se han dado cuenta que le han dicho una mentira y entonces intentan transmitirla a los hijos para que sigan con esa mentira. Es algo muy complejo, pero un poco la causa de la mayor parte de traumas viene por esta entelequia, esta creación de este personaje y esta mentira. Y las personas más o menos que pueden, pues entran en psicoanálisis o en terapia psicológica. Pero igual les lleva 10 o 20 años. Porque claro, ¿cómo deshaces ese personaje? Ahí se crea otro entramado. Por eso la meditación es, según mi punto de vista, la mejor herramienta. Porque la meditación silencia el lenguaje. Silencia, porque el lenguaje va ligado al ego, que esto es algo que no se han dado cuenta los psicólogos. O si se han dado cuenta, bueno, no, algunos se habrán dado cuenta, otros no, pero la lógica del lenguaje, y el lenguaje va unido al ego que vive en el pasado-futuro, en esa lógica pasado-futuro, sin estar en el presente. Y la meditación lo que hace es crear una discontinuidad en ese continuo del ego de pasado-futuro. Por eso es una herramienta espectacular, porque de forma sencilla y natural quita energía a ese programa del ego que hemos creado. Así que, ya os habéis dado cuenta de lo beneficioso que ha sido para vosotros. Y es algo que no cuesta nada. Que no tienes que hacer 10 años de psicoanálisis. Y luego, otra cosa muy interesante es el perdón. Es la meditación y el perdón, en el fondo es el perdón a aquellos que te han obligado a que crees una mentira. Porque hay mucha rabia interna por, oye, que me pasa 40 años por vuestra culpa, entre comillas pongo lo de la culpa, viviendo una vida que no es la mía. Así que enhorabuena. Si quieres, puedes quitar el vídeo, porque a lo mejor, si quieres, puedes quitar el vídeo, así a lo mejor se te oye mejor, es que se pierde a veces. A ver, ¿y mejor? ¿Se oye mejor? Bueno, que respecto a eso que has dicho, lo del perdón, pero yo creo que también una forma positiva de enfocarlo, para irte desidentificando, es la gratitud, el agradecer. Porque en el momento que agradeces, perdonas también y comprendes a la otra persona que lo ha hecho lo mejor que ha podido, que te ha dado como le han enseñado a ellos, se han equivocado, claro, como nosotros nos hemos equivocado y tenemos la suerte de que ahora estamos ampliando nuestra visión, ¿no? Cosa que ellos lo mismo todavía no.
Yo creo que sobre todo el trabajar la gratitud con todo lo que tenemos alrededor, incluso lo que dice de las enfermedades, todo lo que nos viene, ¿no? Hay algo que aprender ahí. Sí, excelente esto que has comentado. Es el perdón que va unido también a la gratitud. Entonces, una persona que ha perdonado es una persona agradecida. Entonces, puedes enfocarlo desde la gratitud o desde el perdón, ya en función de lo que tú o de lo que le vaya saliendo a cada uno, pero en realidad es el mismo tipo de energía. Lo que hay que intentar es evitar la culpa, el resentimiento, la ira, el hacer culpables a los demás, eso, hacer culpable a la sociedad, al gobierno, a la tribu, a la familia, a la madre, al padre. Y eso es básicamente el salir de ese modo víctima. Magdalena. Hola, buenas tardes. Que llego un pelín tarde. Pues yo comentar de estas 3 fases del ego, en mi caso es fundamental conocer la primera etapa del ego, el proceso, ¿no?, de formación. Bueno, pues ahí la mayoría de la gente estamos, pero sobre todo lo que nos ocurre actualmente entre la primera fase y la segunda fase, que no sé si es una disyuntiva, es que comprendo y entiendo las cosas y me doy cuenta que estoy actuando desde el ego, o sea, la máscara del ego me refiero, ¿no? Que también incluso pues es un programa de la familia, del entorno, ¿no? Entonces ocurre eso, ¿no? Por un lado, ¿no? Y como también he ido creando varias máscaras, claro, a lo largo de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues te das cuenta. Y sobre todo, yo creo que es la segunda fase, me ocurre también cuando se está en el lugar del observador, en conversaciones con otras personas, incluso en el trabajo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede mantener en el trabajo si estás con la energía del observador, pero realmente el entorno no te permite continuar con esa energía? Vuelve a bajar, ¿no? Sé que claro, si estamos, no sé, 8 horas al día, 8 o 9 horas al día, tenemos la energía elevada, pero por el trabajo, pues al final va cayendo esa energía, ¿no? Entonces ese proceso creativo al final se convierte en que no sale, ¿no? No sale desde el ser porque se va bloqueando, digamos. Eso por un lado. Y otro, por ejemplo, lo que has comentado, la comprensión que ayuda a no machacarse, ¿no? Entonces, lo que me ocurre a mí a veces ahora, que cuando digo alguna frase, o por ejemplo estoy hablando incluso con mi pareja o en el trabajo, digo, uy, perdona, digo, pero me acabo de decirte algo desde el ego. Me he dado cuenta que he reaccionado con una expresión que no es lo que no es lo que quería realmente decir, ¿no? Incluso, mira cómo ha sonado, ¿no? No. Entonces, esa comprensión, poquito a poco, bueno, pues que me ayuda a encontrar un poquito de tranquilidad y de paz. Y también quizás, no sé si es el juicio, o no sé si ocurre al resto de personas, que te das cuenta que las otras personas te están diciendo algo que tú no has dicho. Es decir, es como si esa máscara que ellos tienen de mí, y a veces ya lo que hago a lo mejor callarme, pero me doy cuenta, ¿no?, que realmente ni escuchan ni nada, ¿no? Reaccionan y yo digo, pues he estado reaccionando ante esas personas que no me estaban escuchando, ¿no? Es lo que me doy cuenta ahora. Entonces, bueno, es un proceso y bueno, y sobre todo el perdón y la comprensión, pues para mí creo que, y la aceptación, bueno, pues va encaminado y eso es lo que quería comentar. Genial, Magda. La verdad que están saliendo unos comentarios extraordinarios porque son súper interesantes. Entonces, la comprensión, lo que has comentado, tiene que ver con la humildad. Porque en el momento, por eso, cuando nos vamos a cenar, el grupo espiritual, los camareros o la gente que nos atiende dicen, sois especiales porque nos tratáis diferente al resto, con menos exigencia. Y es porque una persona que inicia el camino espiritual tiene que tener la humildad para darse cuenta
que está viviendo desde el ego en muchas ocasiones, lo que has dicho tú. Entonces dices, perdona que he estado viviendo desde el ego. Y eso ya implica una humildad con respecto a la vida. Es decir, no he sido capaz de parar una fuerza que me ha poseído en este momento y que he dicho algo que realmente no quería decir. Perdón. ¿Vale? Es el perdonarse y el pedir perdón cuando actuamos desde el ego. Y eso es la clave para las relaciones de pareja, por ejemplo. Porque muchas veces es un ego que actúa sobre el otro, que es toda la amalgama de la familia luchando contra otra familia. Y tú dices, mira, perdona, que es que no estoy hablando yo, está hablando mi madre y mi abuela de una cosa que me dijeron hace no sé cuánto tiempo, que me lo han repetido un montón de veces y te la estoy soltando a ti. Entonces, no estoy hablando yo desde el corazón, estoy hablando de lo que mi abuela me ha dicho sobre lo que tenía que ser la relación. Y otra cosa súper interesante que has comentado, y por ejemplo a mí me pasa cuando voy a vender de forma ambulante los libros, que claro, cuanto más tiempo estás con la máscara del ego ahí en modo venta o en modo oficina, más energía pierdes, más energía creativa pierdes. Entonces ya uno tiene que empezar a valorar el precio que paga por colocarse la máscara durante mucho tiempo, en una oficina o en una actividad comercial o en una actividad X, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que esa actividad nos está dando y ser lo maduro suficientes como para dedicarle el tiempo imprescindible, pero no más porque es un precio muy alto, porque perdemos mucha energía creativa y luego volver a subir de nivel, porque esa máscara nos está pidiendo energía todo el tiempo. Luego subir de nivel significa descansar, dormir bien, tener tiempo para reflexionar, tener tiempo. Entonces eso es lo que las personas espirituales tienen que... Y si no nos lo planteamos, pues es lo que a lo mejor le ha ocurrido a José Luis, que viene una enfermedad o algo, porque hay mucha energía que aún se dedica a cuestiones que a lo mejor ya no son necesarias en la vida de una persona. Pero súper, súper interesante esto que habéis comentado. La verdad que la sesión de hoy está siendo genial. Pues no sé si queréis comentar alguna cosa o qué habéis aprendido de la clase de hoy o de la sesión de hoy, de los diálogos de hoy. ¿Con qué os vais? O si queréis podemos finalizar la sesión o si queréis comentar algo más. Vale. Magdalena. Sí, quizás no sé si lo hemos comentado así directamente de la segunda parte del ego, digo, del proceso de identificación del ego, de ponerle a nuestro servicio. Aunque he escuchado el vídeo y me he incorporado un poco más tarde, sí que a lo mejor el tiempo que yo llevo con vosotros, incluso con Gonzalo, esa parte del ego sí que la hemos tratado, pero la parte de ponerla a nuestro servicio, ¿no? Que sea nuestro amigo, quizás es lo que menos hemos comentado, o yo por lo menos el tiempo que llevo. Entiendo que, claro, cuando está esa comprensión y esa aceptación, con esa parte creativa, si es que esa energía la llevamos al mundo, hacemos que sea nuestro amigo, ¿no? Porque no reaccionamos con otras personas. Pero bueno, lo hemos comentado pocas veces. Sí, ahí el ejercicio, y hay escuelas psicológicas que precisamente se enfocan en eso, es en cambiar nuestro personaje. Entonces, en lugar de ser un personaje que viene dado de fuera, por la familia y la amalgama que hemos creado, empezamos de forma consciente a crear el personaje. Es decir, ¿y cómo quiero ser yo? ¿Cómo me quiero relacionar con el mundo? Entonces dices, pues quiero ser muy simpático y contar chistes todo el tiempo. Y entonces empiezas a entrenar al ego para hacer eso. Luego dices, quiero siempre decir buenas palabras a las personas o ser amable. Quiero o ser muy eficaz y muy disciplinado cuando esté trabajando y ser la persona más... Entonces ya, digamos que pasas a otra fase donde tú moldeas a tu personaje. Y esta es, por ejemplo, la programación neurolingüística, a base de repetir cosas, porque ya os he comentado que está relacionado con el lenguaje. Entonces,
dicen, yo soy el mejor arquitecto del mundo, y lo repiten. Y entonces esa repetición constante hace que el personaje que tú creas se convierta en el mejor arquitecto del mundo, a base de repetir. Es decir, creas un personaje para interactuar con el mundo de forma consciente. Entonces ahí puedes, puesto que aún sigues queriendo participar en el mundo y necesitas un personaje, empiezas a llenarlo de las cualidades que quieras. O, por ejemplo, esto es muy interesante con las personas que están casadas o tienen relaciones o tienen una relación de pareja con personas que no están interesadas en el mundo espiritual. Entonces, la persona espiritual, como está, digamos, es consciente ya de esto, dices, vale, voy a crear un personaje para relacionarme con mi pareja. Entonces, estudias bien cuáles son sus puntos débiles y fuertes, los puntos donde va a haber conflicto, y ya haces que el personaje no entre, no caiga en esa trampa del conflicto del ego de la otra persona. O sabes cuándo hablar, o entonces tú te creas tu propia personaje para esa relación concreta. En lugar de modo víctima, y la otra persona se siente genial. Porque dice, no sé cómo lo hace, pero nunca discute y me siento muy bien. Y es que el otro ha hecho el estudio cabalístico del otro personaje. Y dice, vale, ya sé lo que le va bien, lo que le va mal. Y cuando se enfada, pues le hago una sopa. Toma, aquí tienes la sopa. Que te gusta mucho. Qué rica está la sopa. Pues ya está, ya se acabó el conflicto. Porque al final, ¿qué quieres? ¿Vivir en armonía o vivir en conflicto, ¿sabes? Entonces, pues lo mismo un poco en el trabajo. Yo me acuerdo en la última etapa de Londres, que ya empecé ahí a darme cuenta de estas cosas, a mi jefe le decía, ¿quiere usted un croissant y un café con leche que se lo traigo? Todos los días le decía eso. Y el hombre, sí, 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 muy amable, muy amable. Entonces me iba a comprarle el croissant ahí en Londres, el café, y ahí se lo llevaba. Pues vale, genial. Pues apagamos ya la grabación y nos quedamos un ratito más si queréis comentar algo así más en privado y eso. Así que vamos a apagar el vídeo. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que haya... ¿Quieres comentar una última cosa, Manuela, o ahora cuando... Ah, sí, Manuela. Bueno, lo primero es decir que ha estado muy bien este Zoom. La verdad es que ha estado muy completito, hemos hablado de todo un poco. Pero lo que te quería preguntar, que no tiene nada que ver con esto, y es que ya te lo he oído decir varias veces, el otro día en la entrevista lo volviste a decir igual y no lo entiendo, entonces te lo quiero preguntar. Porque dices que, ¿cuál es la verdad? Cuando dices la verdad directa a alguien, le puedes decir algo que le puede hacer mucho daño. O sea, cuando tú ya estás en un nivel más alto y puedes decir a alguien algo que le puedes hacer mucho daño, pero no entiendo el por qué es eso. Porque el ego no está preparada para escuchar la verdad. Entonces tú, por ejemplo, imagínate que estás en un trabajo y le dices a tu empleado, eres un incompetente. Pues la persona que va ahí con toda la ilusión y creyendo que lo está haciendo bien, le sueltas una verdad así directa y puede colapsar su vasija, porque no está acostumbrado a recibir así la verdad directa. O no sé. O sea, hay mil casos donde las personas, cuando se dicen lo que se dice verdades, ¿cómo se llama? Mentiras piadosas, todas las mentiras piadosas, o sea, cuando estés diciendo una mentira piadosa, ¿por qué la dices? Porque sabes que a lo mejor si le dices la verdad a la otra persona, le puedes hacer mucho daño. Porque, no sé, imagínate, te has comprado un vestido que te encanta y entonces te dicen, vaya vestido más feo, ¿no? Te lo has puesto con toda ilusión o yo qué sé, ¿sabes? Y esto a nivel de pareja, o sea, hace falta mucha capacidad para recibir la verdad de las personas que nos quieren o incluso de que no nos quieren. Directo.
O sea, sería aguantar lo que te diga alguien y que te afecte al ego, vamos a decir así, ¿no? Cuando te lo dicen a ti, no que tú lo tengas que decir. Cuando te afecta algo, Cuando te que afecta algo es que realmente te quieres. Cuando te afecta algo es que está el ego envuelto. Está tu ego envuelto. Entonces, a ver, esto es como un espejo, es como un cristal que hemos creado que tiene un apoyo, digamos, muy, muy sensible. Pero claro, hemos creado una mentira, una entelequia, que se basa en yo soy bueno, yo hago el bien por la gente, o sea, es una entelequia muy... Y entonces, si por ejemplo, si tú ves los 10 momentos peores en la vida de una persona y se los pones en una carta, o sea, todo el mundo ha hecho en algún momento alguna cosa que si la sacas de contexto y la sacas fuera de su vida, es bueno. Entonces la pones en una carta y se lo sueltas. Porque en aquel momento hiciste tal, cuando tenías 8 años hiciste cual, cuando tenías 12 tal. Entonces eso te funde a la persona porque hemos creado... Entonces... Ahora entiendo. De hecho, mira, ocurren dos cosas. Las personas que dicen, yo soy muy sincera y yo siempre voy diciendo la verdad, esas son las que menos son capaces de recibir la verdad. Porque, no, yo voy diciendo la verdad a todo el mundo porque yo soy muy sincera. Vale, pues ahora espérate que te la vamos a decir a ti. Ya verás. Y yo he tenido tentaciones a veces de personas que han venido así, digo, vale, pues, ¡pum! Pero aparte que es una frase, que la fundes a la persona, o sea, la fundes, pero que entra en un estado casi de coma. Entonces, cuando daros cuenta a las personas que dicen, yo es que soy muy sincero por la vida, voy diciendo la verdad a todo el mundo, vale, ahí ya el hombre tiene un ego muy, 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 muy frágil. Entonces, cuando saber utilizar el poder bien significa, como decía un maestro, decía, poder y no hacer es doblemente poder. Entonces, cuando somos capaces de poder decir algo a alguien y somos capaces de retenerlo y no hacerlo, aumentamos nuestro poder. Entonces, tú probablemente sabrás perfectamente los puntos débiles de tu marido, dónde le puedes hacer daño de verdad. Entonces, mejor no, ¿sabes? Quizá mejor no decirlos. Y, por ejemplo, en los divorcios, en el proceso de divorcio, ahí sale todo. Por eso son tan dolorosos. Porque todo lo que no se ha dicho se ha quedado ahí, digamos, como una especie de... Se va cargando ahí el bazooka y entonces en el proceso de divorcio hace ¡boom! Ahí te suelto todo. Y claro. Entonces, pero si estás preparado para escucharlo, dices, dame más, dame más. Sí. Dime. La persona ya espiritual, oye, tienes toda la razón, pero es que te has quedado corto, además. Te has quedado corta. No solamente soy egoísta, sino que soy el más egoísta del mundo. Y no Cuando solamente no te respeto, sino que es que nunca te he respetado. cuando no te afecta nada de lo que te diga. Sí, pero no te afecta de verdad, no es que te muevas una máscara, es que digas, bueno, Sí. es un ego hablando con el otro. Bueno, vamos a terminar esto y nos quedamos un ratito más si queréis. Bueno, muchísimas gracias por esta sesión y la paramos aquí.